aquellas funciones que se denominan como funciones reales de variable real. Las funciones que vimos o vieron en cálculo 1. Dice, el concepto de definición es el mismo, cualquiera sea el tipo de función. Entonces, aquí recordando un poco, una función y igual f de x, dice, es una regla de correspondencia que asocia a todo elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B y se lo simboliza como f de A en B tal que y igual a f de x, o también f de R en R tal que y igual f de x. Lo que pasa es de aquí R en R es que el primer conjunto A son todos los números reales y el conjunto B también son todos los números reales. A ver. Es bueno recordar un poco el concepto de función. Y el concepto de función, que es válido para cualquier tipo de funciones, dice así, ¿no? Se tiene dos conjuntos, A y B. Este A puede ser los números reales y el B también números reales. Y tiene que haber una regla de correspondencia. Es esa la función. Ahora, para hacer función, todos los elementos de este primer conjunto tienen que tener imagen en el segundo. Por ejemplo, a este, según la función, le corresponde este. A este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde. ¿Ya? Es probable que dos elementos del primer conjunto, por ejemplo, estos dos, tengan la misma imagen. Eso es posible. Lo que no es posible es que un elemento de este primer conjunto tenga dos imágenes acá. Eso deja de ser función, ya no es función. De ahí que la definición dice de que todo elemento del primer conjunto tiene un único elemento en el segundo conjunto. Un único elemento. Dice. Ahora, este primer conjunto se le denomina dominio de la función. El segundo es el codominio. Pero en este segundo hay algunos elementos que no son imágenes de nadie. ¿Ya? Acá en el primero todos tienen que tener imagen, pero en el segundo hay unos que no son imágenes de nadie. Si yo agrupo a todos, solamente a todos aquellos elementos que son imágenes, este ya se llama recorrido. Recorrido se llama eso. ¿Ya? Algunas veces coincide el recorrido con el codominio, cuando todos los elementos del segundo conjunto son imágenes. Generalmente eso pasa en funciones polinómicas. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahora, en función de varias variables, la función ya no es f de x solamente. Puede ser f de x y de dos variables, o puede ser de tres variables, o puede ser de n variables. Entonces, ¿qué hay aquí? Ya no hay un valor de x. Aquí hay un vector. Por ejemplo, si fuesen de dos variables, el 1, 2, al elemento 1, 2 le corresponde el a. Sí, tiene que haber un solo número. Un solo número. Por ejemplo, el 3. A ver, su micrófono apaguen. Al elemento menos 2, 5 le corresponde el
2, 3, digamos, lo que sea. Entonces, ahora este primer conjunto ya no es R solamente, es R2. Y este sigue siendo R. Por tanto, la función se podría colocar así. Ya no f de R en R, sino de R2 en R. Ya. Pero vamos a entrar ahí todo. Entonces, y se lo simboliza como, dice F, cuando hablamos en la teoría de conjuntos, decimos del conjunto A al conjunto B, tal que la función o la regla de correspondencia es esta. O, esto es más usado en cálculo, f de R en R, tal que y igual a f de x. Pero también hay otra forma de definir a una función. También podemos decir que una función es un conjunto de pares ordenados x, y, entre los cuales no existen dos pares que tengan el mismo primer elemento. Ya. Estas funciones reciben el nombre de funciones reales de variable real, por eso dice de R en R, ya que su valor y depende de una sola variable x. El x está en el primer conjunto, x2 le corresponde el 3, y3, y los y's están en el segundo conjunto, ¿no? Ahora, esa misma definición para las funciones de varias variables dice, ¿dónde está aquí? Una función de varias variables, es decir, se llama también, ¿no? Es decir, función real de variable vectorial. Requiere, para poder evaluarla, más de dos variables independientes. Y en este caso, f sería de Rn en R. Ahora, este n puede ser de un par, puede ser una terna, no sé, n. En general trabajamos más con R2 y R3. Entonces, f de Rn en R tal que U es igual a f con n variables. Ejemplos. La función R2 es esta. F de xy es 3x cubo más xy cuadrado más seno de 2x más 7y cuadrado, etc. Pues hay dos variables, x y y. Este es R2 en R, se lo simboliza así. Y si tiene tres variables, la función va a tener x, y, z. Y esa se simboliza como R3 en R. La llegada, o si quieren, el segundo conjunto es un número nomás, es R. Yo parto de un vector y llego a un número, de ahí que se dice, es una función real de variable vectorial. En este capítulo se estudian principalmente aquellas funciones de 2 y 3 variables independientes, o sea, R2 y R3. Ahora, un concepto muy importante, útil, es esto del dominio de una función. ¿Qué es el dominio? A ver, si a mí me dicen, acá en la pizarra vamos a explicar. Una manera ordinaria de ver es que el dominio es la proyección de la figura de su gráfico sobre el eje X. Por ejemplo, si yo tengo esta parábola, por ejemplo, se abre hasta el infinito, ¿cierto?
Pero si yo lo proyecto, esta parte superior sobre el eje X, la parte inferior sobre el eje X, su dominio, dice, es la proyección de la figura sobre el eje X. Entonces su dominio será desde 0 hasta el infinito. El codominio es la proyección de la figura sobre el eje Y. Como este se abre hasta el infinito y aquí sube al infinito, entonces su codominio va a ser desde menos infinito hasta infinito. Pero resulta de que hay funciones cerradas. Por ejemplo, yo tengo esta elipse. Supongamos que este sea 4. Aquí menos 4. Arriba que sea 2 y abajo menos 2. Es una elipse. ¿Cuál sería su dominio? La proyección sobre el eje X, desde menos 4 hasta 4. Y su proyección sobre el eje Y es el codominio. Ahora, ¿cuál es la fórmula de esta elipse? Su función. La función más o menos es de este tipo. Esa es su ecuación. Si yo despejo de ahí el Y, sería raíz cuadrada, a ver, de Y, el 4 viene aquí adelante a multiplicar por 1. Voy a borrar un cachito. Y cuadrado sobre 4 todavía. Es 1 menos x cuadrado sobre 16. Este 4 pasa a multiplicar. Entonces va a ser 4 que va a multiplicar a 1 menos x cuadrado sobre 16. Pero yo quiero el y, no y cuadrado. Entonces el y solamente es raíz cuadrada de todo esto. Y raíz cuadrada de 4 es 2 que va a salir. Y adentro se queda 1 menos x cuadrado sobre 16. Esa es la función. Si a mí me piden el dominio, ¿ya? Yo tengo, a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Al decir hallar el dominio. Lo que quiero decir es, ¿qué valores puede asumir X para obtener un valor de Y que sea un número real? Por ejemplo, si digo que X valga 2, si X vale 2, esto tendría 2 al cuadrado, 4. 4 entre 16, un cuarto. 1 menos 4 menos un cuarto, 3 cuartos. Raíz cuadrada de un número positivo me sale sin ningún problema, obtengo el Y número real. Pero ¿qué pasa si X vale 5? Entonces tendría 5 al cuadrado, 25 sobre 16. 25 sobre 16, un segundito. Es 1.56625. Entonces tengo 1 menos 1,5625. Me da negativo. Raíz cuadrada de un número negativo es imaginario. O sea que encuentro un y que no es un número real. Entonces, ¿qué me dice? Que x5 no está en el dominio de la función. ¿Cómo qué? El dominio solamente va desde menos 4 hasta 4. El 5 que estaría aquí afuera ya no hay figura. Entonces, cuando me dicen hallar el dominio, tengo que hallar
qué valores se debe tomar a X para que me dé un Y que sea un número real. Esa es la idea. Esa es la idea. Aunque así les decía de forma gráfica, es la proyección de la figura sobre el eje X. Entonces, ese concepto es importante, porque ustedes deben recordar cuando se define una derivada, se dice sea y f de x, tal que x pertenece al dominio de la función, se dice, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que trabajar solamente con x que están en el dominio de la función. Eso quiere decir. Pero bueno, es importante saber cuál es el dominio. Entonces, dominio. Aquí se trata de determinar los puntos del conjunto Rn para los cuales la función tiene sentido. Es decir, determinen un valor real de y o de f de x, no sé, cualquier otra letra que utilicemos. Ahora, para hallar el dominio de una función, que se lo denota así, dom de f, se aplican las siguientes reglas. 1. Las funciones polinómicas tienen como dominio a todo R2, a todo el plano o a todo el espacio, dependiendo con cuántas variables estemos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que se debe evitar? Se debe evitar la división entre 0. O sea, no puede dividirse entre 0. 3. Evitar que una raíz de índice par tenga discriminante negativo. Es decir, debemos hacer que el discriminante sea positivo o 0, que sea mayor o igual que 0. 4. Evitar que en el logaritmo de A tenga argumento negativo. Es decir, debe ser el argumento es el A. El argumento tiene que ser positivo, es decir, A mayor a 0. En una función racional f de x sobre g de x no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Entonces voy a encontrar para qué valores de g de x se hace 0 y esos los evito. Y luego analizo solo el numerador y analizar a f de x. 6. En una función con una raíz de índice impar, si llamamos g de x al discriminante, entonces el dominio de f de x es el dominio de su discriminante. Y aquí dice, se tiene que el dominio de f es igual al dominio de g. Entonces, en aquellas raíces de índice impar, tengo que trabajar solo ahí adentro. Hallo el dominio de aquí adentro y ese resultado es el dominio de la función. Esas 6 cosas, y hay algunas cositas más que me gustaría que ustedes investiguen, ¿ya? Hay que saber. Aquí tengo algunos ejemplos. Ejemplos simples. Ejemplos. Calcular los dominios de las funciones. 1. F de x es raíz cuadrada de y más 4x cuadrado menos 4. Esta función tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estoy en el caso 3. Índice para raíz cuadrada. El discriminante no debe ser negativo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Discriminante mayor o igual a 0. Entonces, el discriminante y más 4x cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Este 4 lo puedo pasar al otro lado. Era negativo, viene positivo. Y aquí lo analizo. Esta es la ecuación de una parábola. ¿Ya? Pero puedo colocar de forma analítica así. El dominio de la función es el conjunto de pares o de todos los puntos del plano tales que deben cumplir esta condición. Y más 4x cuadrado mayor o igual que 4.
Ahí está el dominio. Pero una manera más interesante de visualizar es graficándolo. Les decía, esta es una parábola. Es una parábola que, a ver, cuando x vale 0, llévale 4. Hasta aquí. Corta el eje Y en 4. Ahí está 4. ¿Y en qué puntos corta al eje X? Entonces, al Y le hago 0 y tengo X cuadrado, 4 dividido entre 4, 1. Un segundito, por favor. Ya, entonces, existen dos puntos donde la curva corta al eje X, en -1 y en 1. Y otra cosa que me interesa, si es que yo despejo Y, este más 4x cuadrado pasa al otro lado con menos. Como es menos, esa parábola se abre hacia abajo. Entonces la parábola es corta al eje X en 4 y a los ejes o al eje X en -1 y 1. Entonces, esta parábola al plano lo divide en dos zonas, una zona interior a la parábola y otra zona exterior a la parábola. Entonces, ¿cómo voy a ver qué zona es el dominio? Es así. Me doy un punto cualesquiera de una de las zonas, por ejemplo, la zona interior. Me doy un punto que pertenece a la zona interior, el 0, 0, que es el más sencillito. Entonces, para 0, 0, reemplazo aquí. X vale 0, Y vale 0. Y es 0. 4 por 0, 0. Y me queda 0 es mayor o igual que 4. Aquí está. 0. 0 más 0, 0. 0 es mayor o igual que 4. No. Entonces, al interior no está el dominio. Ahora, me doy un punto afuera, donde sea. Y me estoy dando el punto 2, 0, x2 y es 0. O sea, más o menos por aquí, sobre el eje X. Un punto que eso está afuera.
Entonces, si yo reemplazo, y vale 0, x vale 2 al cuadrado, 4, 4 por 4, 16. Y la pregunta es, ¿16 es mayor o igual que 4? Sí. Entonces el dominio es toda la zona externa a la parábola. Así se lo puede visualizar mejor. Aquí hay otro. La función es logaritmo natural de 4 menos 2y más x. Me piden hallar el dominio. ¿Cuál es la condicionante? Que el argumento no puede ser negativo. Así que digo, 4 menos 2y más x tiene que ser mayor a 0. No igual, porque el logaritmo natural de 0 no existe. Por eso que es solo mayor. Y si me fijo, por un momento siempre me voy a olvidar la desigualdad y lo veo como igual, ¿ya? Para identificar a qué curva corresponde. X menos 2y igual menos 4 es una recta. Voy a graficarlo. Cuando x vale 0, y vale menos 4. Perdón, 2. Y cuando y vale 0, x vale 4, menos 4. Vean, esta recta yo no lo he dibujado con un trazo continuo, ¿ya? Porque no lleva igual, es solo mayor. O sea, no considera sus extremos, los puntos que están sobre esa recta. De ahí que se lo dibuja con puntos intercalados. Ahora, esa recta divide en dos zonas, una zona superior y una zona inferior a la recta. ¿Ya? Pero la forma analítica es así, ¿no? El dominio de la función es igual al conjunto de puntos del plano tal que debe cumplir esta condición, que x menos 2y más 4 sea mayor a 0. También lo dejo ahí. Pero de forma gráfica, como les digo, se lo visualiza mejor. Así que me doy un punto, a ver, primero me daré un punto arriba de la recta, que puede ser este punto que está aquí, sobre el eje X, o sobre el eje Y, perdón. X vale 0 y que valga 3. Si yo reemplazo, X vale 0, Y vale 3, y tengo 2 por 3, 6. Menos 6 es mayor que menos 4, no. O sea, no está en esa zona. Me doy un punto de esta otra zona, el 0, 0. Si X vale 0 y Y vale 0, queda 0. 0 es mayor que menos 4, ¿sí? Entonces, toda esta zona inferior está en el dominio de la función. Entonces, no es complicado, simplemente hay que, vamos a chocar en una de estas condiciones, que hay que saberlas, y nada más. Aquí hay otros ejemplos que tienen que analizar. Y aquí hay más ejemplos todavía. Hallar y graficar los dominios de las siguientes funciones. Por ejemplo, esta es una función polinómica. Y cuando la función es polinómica, el dominio es todo el plano. Digo todo el plano porque es con dos variables nomás. Si hubiese tenido 3 variables y es la función polinómica, diré todo el espacio. En este caso, nótese que cualquiera sean los valores asignados a las variables x y y, siempre se obtendrá un valor real de z. Por tanto, corresponde a todos los puntos del plano x y y. Y aquí hay más ejemplos, pero eso tienen que chequearlo ustedes. Este concepto, curvas de nivel.
A ver, ¿qué es una curva de nivel? Es la representación de una superficie en el plano. La mejor forma, creo yo, de explicar esto de curvas de nivel es la siguiente. Me llamaba mucho la atención cuando estudiante en colegio llevábamos la materia de geografía y el profesor nos decía, a ver, ¿dónde está no sé, el volcán, de lo que sea, ya, pero nos mostraba en la pizarra, había una pizarra ya con el dibujo, y ahí nos mostraba una figura así, digamos. Esa es la pizarra, y ahí estaba. Cosas así, líneas nomás. Y esas líneas, en realidad el conjunto de líneas representaba, digamos, una cordillera. Y cada línea representa el contorno del cerro a una cierta altura. Por ejemplo, esto estaba a 10 metros, por decir, ¿no? Por dar algo. Esta siguiente línea está a los 50 metros del piso. Este está a los 75, etcétera, etcétera. Pero el cerro lo es representado en el plano de esa forma. Esas líneas que forman el contorno de la figura a diferentes alturas, dibujados en el plano, se llaman curvas de nivel. Ahora, en matemáticas, nosotros queremos representar, por ejemplo, este paraboloide en el plano. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, dice curvas de nivel. La función de dos variables posee dos variables independientes, x y una variable dependiente, z, lo que hacen un total de tres variables. Y su gráfico representa una superficie en el espacio. Por ejemplo, graficar y trazar sus curvas de nivel de la función, ¿no? F de x y es x cuadrado más 4y cuadrado. Este f de x y yo le llamo z. Entonces, esto es z igual x cuadrado más 4y cuadrado. Rápidamente, yo ya sé identificar. Esta es la ecuación de un paraboloide. Porque de las tres variables, dos están al cuadrado y la tercera es de primer grado, paraboloide. Para graficar, trazamos sus trazas, dice. Si hacemos x igual a 0, este se hace 0, me queda z igual 4y cuadrado. Justamente es una parábola. Entonces, en el plano YZ, está. El problema de esto es que si no lo saco, en el plano YZ, dibujo la parábola. Y esa parábola está visto así. Ahora, si al y le hago 0, quedaría z igual x cuadrado. Es una parábola en el plano XZ. En el plano XZ, esta es la parábola. A ver. O sea, este es un paraboloide elíptico. ¿Por qué elíptico? Porque los coeficientes de los términos al cuadrado no son iguales. Si fuesen iguales, sería un paraboloide de revolución. En este caso, no. Es elíptico. Ahora, ya lo he graficado. Lo que quiero es representar esa gráfica en el plano. Aquí está abajo, aquí está el dibujo.
es posible representar la función f de x y y sobre el plano x y y mediante curvas de nivel, que se obtienen asignando valores arbitrarios a la variable z. Entonces, la función era z igual x cuadrado más z igual x cuadrado más 4y cuadrado. Este z, si yo lo coloco aquí atrás como igual, no pasa nada, ¿no ve? No pasa nada. Solo para verlo mejor. Entonces, a diferentes alturas, si se fijan aquí en el gráfico, cuando z vale 1, a esta altura, ¿cómo se lo ve desde aquí arriba? ¿Cómo se lo ve desde aquí arriba? Entonces, voy a reemplazar. Z vale 1. X cuadrado más 4y cuadrado igual a 1. ¿Qué curva es este? Es una elipse. Entonces, esa elipse, a ver, corta al eje X en 1 y al eje Y en 1 medio. Entonces, esta es su figura de la elipse. Cuando z vale 1, y aquí dice z igual a 1. Luego, más arriba. Y si z vale 2, reemplazo z2 y esto sigue siendo una elipse, pero una elipse un poco más grande. Entonces, dibujo la elipse con centro en el origen. Y ahí está la curva a la altura de z2. Si z vale 3, sigue siendo elipse, un poco más grande. Y de esa manera voy dibujando las curvas de nivel a diferentes alturas. Los valores que debo darme, 1, 2, 3, son los valores a la variable dependiente, al z en este caso. Cuidado que quieran dar a cualquiera, ¿no? A la variable dependiente. Hasta aquí, dos cosas. Sabemos ya hallar dominios y sabemos trazar sus curvas de nivel. Lo que viene a continuación es una cosa que siempre nos han enseñado desde el colegio. Operaciones entre funciones. No sé si repetir esto, pero en colegio, por ejemplo, nos enseñan esto. Si f de x, y es x cuadrado menos xy más 2y cuadrado, y g de x, y es x. Me piden hallar la suma de las dos funciones. ¿Cómo se suma? Términos semejantes. Buscar términos semejantes y me dicen multiplicar, multiplico. El x multiplica 2, 3, el y cuadrado multiplica 2, 3 y lo ordeno. División, divido. Resto, resto. O sea, estas operaciones siempre las hemos hecho desde el colegio. Aquí tal vez la nomenclatura podría cambiar. Sean dos funciones f de r. Aquí colocamos r porque puede ser de dos variables x y y, o puede ser x y z, o puede ser x1, x2, x3, x4, hasta xn, no sé. Entonces, para no hacer todo eso, los resumimos con un vector f de r y g de r. Es una función de Rn en R. Con dominios, cada uno tiene sus dominios. Su dominio de f y dominio de g. Entonces, definimos las operaciones entre funciones como las operaciones entre funciones de varias variables se definen sobre las intersecciones de sus respectivos dominios.
Para efectuar una operación entre funciones de varias variables se recurre a las reglas algebraicas. Si estamos trabajando solamente con dos variables. F es función de dos variables y G es de dos variables, o, dice, puedo utilizar f de r y g de r nomás. La suma de dos funciones es la suma de las dos funciones. El producto hay que multiplicar. Lo único que cambia es la notación, pero la operación es la misma. Ahora, si sumo dos funciones, el resultado es una función. ¿Y cuál es el dominio del resultado de esta función resultante? Y aquí dice, el dominio de las tres operaciones es la intersección de los dominios por separado. O sea, el F así solo tiene su dominio, el G por sí solo tiene su dominio. Y si yo multiplico estos dos o divido estos dos, el dominio es la intersección de los dos dominios. Y eso es todo. Como les dije, este tema es bastante cortito. ¿Ya? Y que hay algunas transformaciones, pero yo quiero que lo lean, analicen, investiguen y me pregunten. A ver, hasta aquí preguntas. Lo importante de este tema es saber hallar dominios y curvas de nivel. Prácticamente eso. Porque las operaciones utilizamos desde colegio y vamos a utilizar siempre. Eso no le veo ningún problema. Disculpe, buenas tardes. Para este tema es esencial hacer una gráfica para ubicarse mejor. No. El tema gráficas, para graficar superficies, eso, teníamos que ver en la parte de la geometría analítica del espacio, donde se ve superficies. Les dije en esa parte, este tema de superficies, porque hemos avanzado la recta, el plano y superficies. En la parte de las superficies, les dije, este tema se divide en dos aspectos muy importantes en el estudio de la matemática. Uno, a partir de una función, graficar la superficie. Y el otro, me dan condiciones y a partir de esas condiciones yo hallo su ecuación. Esa era. Ahora, le hemos dado más importancia a la segunda. A partir de ciertas condiciones hallar su ecuación. A la gráfica no le hemos dado mucha importancia, pero lo que sí les he dicho, voy a perder mucho tiempo si es que grafico. Lo que me interesa es, me dan una función y yo tengo que aprender a reconocer qué superficie es, qué características tiene esa superficie. Eso les dije. Por eso que en este caso, que al principio, cuando me dio esto, yo dije, este es un paraboloide, yo ya sé. Me fijo los coeficientes, es un paraboloide elíptico. Son positivos. Entonces se abre hacia arriba. Si fuesen negativos, multiplico por -1. Este se hace negativo, la variable del z, entonces se abre hacia abajo. Cosas así. Esos detalles es lo que les he explicado ahí a ese nivel, cuando vimos superficies. Porque graficar, la gráfica de una superficie nos tomaría una sola clase. Pero ustedes son estudiantes de informática, sistemas. Hay paquetitos donde tú le pones la fórmula, la función y te lo muestra ahí su gráfico.
O sea, es perder tiempo. ¿Qué más? Inge, buenas. ¿Cómo te va? Entonces, para guiarnos aquí, en el cuál es dominio y no dominio, nos tendríamos que guiar en las reglas que explicó, ¿no? Si es mayor a 4, digamos. Sí, sí. O sea, identifican la función, por ejemplo, en este caso, esta es la función, ¿cierto? La función es una raíz cuadrada. Cuando hay raíces cuadradas, ¿qué tengo que hacer? El 3, evitar en una raíz cuadrada que su discriminante sea negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, debo hacer que el discriminante sea mayor o igual que 0. Entonces, seguramente aquí, una vez que hemos identificado hemos identificado el discriminante es todo lo que está dentro. Entonces, digo, la condición de existencia es que el discriminante, todo lo que debe ser mayor o igual que 0. Y ahí está la condición. Si yo grafico, por un momento mentalmente yo lo veo igual a 0 para graficar, no con la desigualdad. Y en un producto, cada factor se iguala a 0. Este primer factor es una circunferencia. El segundo también es una circunferencia. Si yo lo grafico, es esto. Y digo, estos dos círculos dividen al plano en 3 zonas. Una interior, una intermedio a las dos y la externa a la otra. Y me doy numeritos, valores, un valor al medio para la primera zona, otro valor intermedio y otro valor externo. Y ahí me voy a dar cuenta dónde se cumple esta desigualdad. No es difícil, es sencillo. Así está explicado aquí. Me doy el P00, que es en la zona central, y chequeo de que no cumple. Uno de ellos no cumple, el otro cumple, quiere decir que no cumple. Me doy un punto en la zona intermedia, 3 medios 1. La primera condición cumple, la segunda cumple. Entonces, esa zona es. Porque la zona externa, 3, 2, el primero cumple, pero el segundo no cumple. ¿Cuál sería la respuesta? La que cumple las dos condiciones, o sea, la zona central. Eso nomás. A ver, cabellos, tú, micrófono, por favor. Usted lo puede decir. A ver, y voy a leer un cachito los chats. Karen dice, saludando. Adalit dice, Inge, entonces aquí para guiarnos el dominio y no dominios, como una guía nos dejará las gráficas. Como en un ejercicio yo les voy a dar gráficas. No. Ustedes tienen que saber reconocer qué curva es y graficarlos.
A eso me refería, ingeniero. Si usted tuviera una gráfica, tendríamos que, como usted explicó ahorita, ¿no? Esta parte pertenece al dominio, este no dominio. Nosotros lo haríamos a grandes rasgos solamente. No, 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 no. Fíjense, en los problemas no me dan gráficos, nada, solamente me dicen hallar el dominio de esta función, nada más. Ahora, yo tengo que ver, ¿no? La función predominante es la raíz cuadrada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cosa hay que evitar? Que el discriminante sea negativo. Entonces tengo que hacer que el discriminante sea positivo o cero. Entonces, esto ya es el dominio. Si gustan, lo dejan así, indicando el dominio de la función es el conjunto de pares x, y tales que cumple esta condición y listo. Pero es decir, la mejor forma de visualizar es graficándolo. En las gráficas se ve, se aprecia. No sé si recuerdan, les dije, traten de interpretar gráficamente un problema, porque así se lo ve. Se lo ve. No nos dan gráficos. Nosotros tenemos que graficar. ¿Alguna bibliografía que nos recomienda? Ahorita no sé qué libros. Les di una lista de libros. En cualquiera de ellos hay. Yo estoy ahora un poco desactualizado no les digo de los libros, ¿no? Sino que desde que ha empezado la pandemia yo siempre voy a chequear libros ahí a la final Calama por la universidad y me voy a fijar qué libros hay, ¿no? Y ahí veía que, por ejemplo, el Chungara era el que más había, entonces más accesibles al estudiante ese libro. Entonces, ese puede ser. Ahorita estoy un poco desactualizado, les digo, como no estoy yendo, no sé qué libros habrá, pero el Chungara siempre había. Entonces, si chequean el Chungara, hay esto, de ahí pueden repasar. Aparte de que si entran al internet, con seguridad debe haber el Chungara y pueden bajar de ahí. Después, cualquier libro, hay libro de análisis matemático del Figueroa, Sandoval, después hay el cálculo 2 del Stewart. O sea, de libros no se pueden quejar, hay harto, y autores hay un montón. En todos ellos, con seguridad hay dominios. Pero cuidado que vayan a buscar el dominio de una función real, de variable real. ¿No? Tienen que buscar en funciones de varias variables el dominio. A ver, la matemática, no sé si les han explicado eso, pero así hay. Bien, pues, un ratito. Las funciones se clasifican en 4 grupos. En realidad, primero en 2. Las funciones escalares, las funciones vectoriales. Cada una de estas
tiene dos salidas. Funciones escalares de variable escalar y de variable vectorial. Aquí también, variable escalar y variable vectorial. El cálculo 1, función escalar, variable escalar. Ese es el R en R. Nosotros en cálculo 2 estamos haciendo estas otras funciones escalares de variable vectorial. Pues estamos haciendo, no hay dos, de Rn, que puede ser 2, 3, lo que sea, en R. Eso estamos haciendo. Ahora, estas funciones vectoriales de variable escalar y de variable vectorial, hay un tema, no sé, ustedes son de, no, tal vez no lleven, hay una materia dentro de las matemáticas, se llama análisis vectorial, se llama. Es ahí donde se estudia esto. Pues este primero es cálculo 1, el segundo es cálculo 2, y estos son análisis vectorial. Ahí se trabaja mucho con vectores. O sea, más o menos lo clasificas así la matemática, no es nomás, nosotros no entramos a la universidad y decimos, bueno, ahora llevo cálculo 1, el próximo cálculo 2, pero ¿cómo lo han dividido eso? Según las funciones, o sea, la clasificación, la separación en materias está en función a esto que les he explicado. Bueno, jóvenes, que tengan un fin de semana excelente y a seguir cuidándonos, ¿no? Gracias, Ya. Hasta luego, gracias. Listo, compañeros, se cuidan.